A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Ya estoy camino a Shanxi, una provincia de China que ha sido a lo largo de la historia la cuna de la literatura y la poesía, y también de resistencia y lucha durante el maoísmo. Otros aires, otros caminos, para compartir, sí, experiencias con amigos y potenciales amigos de distintas partes del mundo. Mientras algunos países insisten en la guerra explícita y también bajo otras formas de coerción y violencias, hay otros que creen en la necesidad de la paz como una alternativa a que el mundo gire de otra manera y en beneficio de la calidad de vida de los seres humanos. Pero también los intercambios culturales nos permiten conocernos, allanar prejuicios, mostrar lo que sabemos, aprender sobre aquello que desconocemos y descubrir, sí, el mundo con nuestros propios ojos, sin que medien narraciones interesadas y despojados, sí, de todo prejuicio. El encuentro al que asisto nos invita a debatir sobre el poder del periodismo, algo que no es un tema corporativo, abarca a la sociedad, le debe importar a la sociedad. Y también se nos propone esta propuesta global de China que se llama Diálogo entre Civilizaciones. Sí, una iniciativa que fue incluida dentro, inclusive, de las Naciones Unidas. Y otra de las vertientes para debatir es el impulso de la modernización global. A ver, ¿qué entendemos por modernización, no? Para mí está claro que el poder, en un sentido estricto, no sé si lo comparten, no está en el periodismo. Hoy se ubica en las grandes tecnológicas de la comunicación. Incluso en algunos casos por encima de los gobiernos y estados, tanto en un sentido, cuando hablamos de su incidencia en las conductas sociales, en la conformación de la opinión pública, como en un sentido económico. El término civilización, por ejemplo, que es utilizado en esta convocatoria, ha sido bastardeado a lo largo de los años. En Occidente, por ejemplo, civilización es el concepto que acuñaron los colonizadores frente a la cultura o a las civilizaciones que conquistaron, a la que consideraron inferior para justificar su conquista, algo que persiste hasta el día de hoy. Pero muchos trabajan, aportan para recuperar ese diálogo, para conocerse desde distintos puntos de este mundo. Hoy debemos ser más universales, aunque siempre lo debimos ser. Cuando decimos una y otra vez, nada del humano nos es ajeno, momentos difíciles sí estamos viviendo, pero también nos trae oportunidades. Clave China trabaja, aporta para ello, aunque modestamente tejemos los hilos de este mundo al que aspiramos y que desde ya estamos todos invitados.机遇难舍。
笑我花发生，但为君孤独沉吟至今。一时一两一壶酒，万古小城。人到时分，就别喝，喝酒别分，和你终须一别。秋月春风残雪。Y como siempre, China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gong, del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gong. Están escuchando China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo boliviano, Luis Arce, intercambiaron este miércoles felicitaciones por el 40 aniversario de relaciones diplomáticas. El canciller chino Wang Yi se reunió esta semana en Malasia con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. La reunión ministerial de diálogo entre civilizaciones globales ha sido inaugurada en Beijing, bajo el lema salvaguardar la diversidad de las civilizaciones humanas en pro de la paz y el desarrollo mundiales. Más de 600 delegados de 140 países y regiones asistieron a la reunión que se celebró en Beijing de 10 a 11 de julio y cuyo objetivo es reforzar el entendimiento intercultural en medio de las crecientes tensiones geopolíticas. Con más de 560 invitados de más de 70 países y regiones, arrancó este miércoles Foros de Civilizaciones Mundiales de Nishan en Chifu, cuna de Confucio, en la provincia china de Shandong. Chifu acoge el Foro de Civilizaciones Mundiales de Nishan, donde bajo el lema La belleza de la diversidad, reúne durante 2 días a académicos, funcionarios e invitados internacionales para debatir sobre el diálogo entre civilizaciones en el contexto de la modernización global. La producción y venta de automóviles en China registraron incrementos de 2 dígitos en el primer semestre del año, lo que refleja el vigor del consumo interno tras ser una mayor economía mundial. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, publicados este jueves. Durante este periodo, la producción automotriz totalizó 15,62 millones de unidades,
un 12,5% más que hace un año, mientras que las ventas aumentaron 11,4% hasta las 15,65 millones de unidades. China anunció este jueves que aumentará las prestaciones básicas de jubilación para pensionados en 2025. El pago mensual en promedio para los jubilados aumentará este año un 2% respecto al nivel de 2024, según una circular emitida conjuntamente por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Un equipo de científicos chinos ha logrado un hito que podría transformar la medicina regenerativa. Reactivaron con éxito la regeneración del pabellón auditivo en ratones, demostrando la existencia de un interruptor genético que podría permitir en el futuro la regeneración de órganos humanos. Un equipo del Instituto de Tecnología de Beijing ha desarrollado la primera abeja cyborg del mundo equipada con el controlador cerebral más ligero jamás creado, con tan solo 74 miligramos menos que el peso del néctar que carga normalmente una abeja. Amigos, así concluimos esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Con. Hasta la próxima. Clave China.每天会犯一个错，身边不缺人陪，却还是寂寞。心里好多计划很伟大，却也常懒惰，常常会有不被人了解的念头。电影很浪漫，而我却感觉别人玩得开心，而我偏也不说每一天都那么难过，只不过没重点，平淡的生活。而你出现，空气也变得新鲜，看见你对我笑，突然发现内心变模糊，近的绕一圈，我决定这是一定是经典，不必多近，什么是近？要的不是那个你好有心，美丽的心，要我睁开重新看自己的眼睛，都因为你my love。 I know you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. How deep is your love? 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 How deep? 不管别人怎么说，月亮永远在地球旁边，就像我永远在你的身边，我伸手就能感觉你的指尖，没有怀疑就在我们中间。想换个名字，为你和谜底，世界没有暴力的爱人在一起，不要长得像现在这样无忧无虑，请你身上过一天让人羡慕。不管以后再遇到多少妹妹，我都会当作妹妹。好啦，算啦，这样吧，不要生气，跟你开玩笑的啦。我不会再为谁心动，从来没有过这深刻感动，因为你给我没有条件的包容，我决心要捍卫它。And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then it's softly lean, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. La 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 la. You hold the keys to my heart, yo, and we can never be apart. We'll ride deep inside, take it to a place by your side. Two hearts from the deep inside. From start, let me make it cry, 'cause you got me open wide. And you may not think that I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? 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 How deep? 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all
algo que constituye una barrera entre los seres humanos suele ser el idioma, aparte de otros aspectos. Pero también hay otros que se encargan que así no sea. Estoy hablando del traductor, del oficio del traductor, que es realmente imprescindible. Podemos contar con aplicaciones que traducen nuestras conversaciones en forma automática, pero no es suficiente. La tecnología no es suficiente, porque traducir es mucho más que eso. Y de esto nos habla un joven traductor chino que traduce del chino al español y obviamente viceversa, quien conoció clave china en oportunidad de su visita a la ciudad de Chongqing, otra provincia hermosísima de la República Popular China. Mantuvimos con él una hermosa conversación vía Zoom. Es un joven traductor que se maneja con muchísima gente joven que hoy tiene el deseo de aprender nuestro idioma. Y no solamente nuestro idioma, sino nuestra cultura. No siempre es fácil, les cuento, mantener la calidad técnica del sonido. Nuestra conversación fue en algún momento interrumpida por falta de señal, ¿no? Entre dos puntos y dos países tan distantes, tan lejanos. Pero bueno, sepan disculpar. Así que quiero presentarles a Sandro, quiero que compartan con nosotros esta conversación que mantuvimos, claro, vía Zoom. Que la disfruten. Bueno, hoy tenemos, y yo lo considero así, una visita muy, pero muy especial aquí en Clave China. Se llama Sandro. Sandro, en realidad, es un nombre en español. Su nombre real, en chino, es Wang Tian. Tian entiendo que es tu nombre, y Wang el apellido. Estamos con una persona que algunos periodistas de Argentina y de Latinoamérica conocimos en oportunidad de nuestra visita a Chongqing, una ciudad espectacular, muy linda, muy particular. Y Sandro estuvo en capacidad de traducirnos todo lo que se dijo en chino y en cualquier idioma, y hasta espontáneamente, de el recorrido que fuimos haciendo y de las explicaciones que recibíamos en cada lugar. Realmente tuvo una profesionalidad importante, impactante, diría yo, porque había charlas y comentarios que no estaban previstas y, en fin. Y todo esto, a todo esto le sumó un costado social, un vínculo con nosotros que realmente fue muy hermoso. Tian se graduó en la Universidad de Alcalá de Henares, de España, en el programa Comunicación Intercultural, Traducción e Interpretación en Servicios Públicos, chino-español, nada menos. Actualmente es profesor en la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, que está ubicada en Chongqing, ciudad a la que les hice referencia recientemente, donde da clases de traducción chino-español y lectura en español, entre otros cursos. Bueno, Sandro, tenés un vasto currículum ya y una experiencia como docente que para quienes te conocimos, y yo lo quiero compartir con la audiencia, porque realmente a tu oficio, a tu profesión, a tu actividad, le sumás algo y que yo me quedé pensando, y era una de las primeras preguntas que te quería hacer. El traductor, aparte del trabajo técnico, se podría decir, en tu caso, y lo he visto en unos pocos, no en todos, suma algo más, la necesidad de estar conectado con el otro, ¿no? Hay una preocupación respecto a que el otro comprenda. Y eso desarrolla un vínculo social a partir de comprender el lenguaje, sumado a actitudes, a gestos, que, bueno, establece una relación muy particular. ¿A vos te pasa eso, Sandro? Porque es lo que todos vivimos con vos, ahí en Chongqing. Ante todo, muchísimas gracias por su reiterada invitación y es un gran honor y privilegio para mí poder participar en su programa Clave China, que es de suma importancia para ambas partes y significa mucho para mí también. Y muchas gracias por tanta inclusividad y amabilidad durante el recorrido del foro de periodistas en Chongqing durante este viaje. He sido el intérprete para ustedes, pero todos me han dado mucha amabilidad e inclusividad sobre mi traducción, sobre mi trabajo.
Vale, gracias por su pregunta. Creo que efectivamente considero que en algún sentido el trabajo de traducción refleja un deseo o una voluntad de compartir, de conectar con los otros. Los traductores son como mensajeros de conocimientos, de ideas y emociones y compartiendo el contenido de un idioma con los usuarios de otro idioma. Me gustaría compartir mi propia experiencia. Antes de aprender español, cuando era niño, ya disfrutaba algunas obras del escritor argentino, mi favorito, Julio Cortázar, sí, como La Autopista del Sur, sus ensayos como Instrucciones para llorar, Ajolote. Si no fuera por las traducciones en chino, no podría apreciar su profunda ideología, su aguda y muy detallista observación, y ni su maestría literaria desde muy pequeño, y menos aún sentirme impulsado a aprender español para leer sus obras originales. Por eso los traductores creo que construyen un puente que permite a quienes no conocen la literatura en español descubrir un amplio mundo nuevo. Y esta voluntad de compartir también se manifiesta en el respeto a la diversidad lingüística. Al traducir obras literarias de español a otros idiomas, los traductores fomentan el intercambio entre culturas, permitiendo que más personas aprecien el canto de otra cultura. No obstante, la traducción es un trabajo lleno de desafíos como la ambigüedad lingüística y los malentendidos culturales. Por Ah, eso, los traductores intentan preservar en superar estos obstáculos impulsados por su deseo de compartir. Por ejemplo, en mi clase de traducción tenemos diferentes temas para traducir y el tema que me gusta más consiste en traducir las palabras o términos de moda por Internet entre los jóvenes chinos. bien. Son algunas palabras o frases pilares entre los jóvenes chinos que se usan a diario entre sus conversaciones, tales como una turismo al estilo de fuerzas especiales. Al estilo de fuerzas especiales. ¿Qué significa? Sí, eso también hay otro nombre de traducción como viajes relámpagos. Ajá. Eso quiere reflejar la tendencia de los jóvenes chinos a aprovechar al máximo sus cortos descansos. Eso como un buen estilo de viaje de alta intensidad y implica visitar tantos lugares turísticos como sea posible durante un periodo de tiempo limitado, como lo que ha ocurrido durante nuestro viaje en Chongqing. Por Claro. la mañana, por la tarde, y muchísimos lugares, pero los jóvenes saben cómo utilizar las herramientas digitales para reservar antes lo posible las entradas, los hoteles y organizar todo lo bien e intenta visitar más lugares. Sí. Por eso tales como estas palabras. Los profesores y estudiantes, nosotros investigamos y discutimos en clase para encontrar la mejor expresión, mejor traducción. Este esfuerzo busca compartir conocimientos, eso sí. Por eso creo que la voluntad de compartir de los traductores es fundamental. En la era digital actual, la rápida difusión del conocimiento requiere a los conductores como facilitadores. Sin ellos, mucha información no circularía. No podríamos conocer rápidamente América Latina y el mundo tampoco conocería la verdadera China. Los traductores, mediante nuestro trabajo, fomentan la comprensión y apreciación mutua entre personas de diferentes orígenes culturales, contribuyendo a conocer las culturas más diversas y ricas. Sandro, ¿qué es lo que te provocó o lo que te impulsó a estudiar español? Sí, creo que la Me motivación para mencionaste a mí. Cortázar como algo que ya de pequeño te inspiró una Ujú. necesidad de llegar a sus textos originales. Pero eso es una motivación en un niño pequeño bastante especial. Ahora, después, ¿cómo decidiste decir, bueno, quiero ser traductor? Vale, elegir ser o aprender español o ser intérprete o traductor ha sido una decisión creo que firme y sin arrepentimiento para mí, Ajá, porque en la escuela secundaria me apasionaba el tenis
el deporte tenis y Ah, mi ídolo era un tenista español que se llama Rafael Nadal. exacto. Sí, y sí, por eso mientras veía sus entrevistas pensaba, sería increíble poder hablar su idioma y conversar con él algún día o ser un intérprete para él, para tener una entrevista con los medios locales chinos. Así que cuando llegó el momento de elegir mi carrera en la universidad, escogí sin duda el español, porque es su lengua. Además, en el año 2008 en China, cuando ingresé a la universidad, el español era una carrera muy popular en China, con muchas instituciones ofreciéndola, lo que la convertía en una opción de moda y codiciada. Ah, sí, esto fue hace unos años que empezó el español a Mm, ser una opción para los jóvenes chinos. Sí, ¿Y esto sí, tiene sí. que ver con la salida comercial de China hacia el mundo, fundamentalmente? Sí, claro. Creo que la enseñanza del español en China ha tenido una trayectoria muy compleja. Comenzó en 1952. Sí. Ya tuvo la carrera de español. Y a principios de los años 60, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba, se dio un primer impulso al español. Y desde 1970, al comenzar las relaciones con España y varios países latinoamericanos, el número de universidades con programas de español creció hasta 14, y formando profesionales clave para las relaciones internacionales y el comercio. Y desde el siglo XXI, los intercambios entre China y el mundo hispánico ha crecido exponencialmente en ámbitos económicos, culturales y científicos. Por eso, entre el año 2000 y 2015, casi 60 nuevas universidades chinas empezaron a ofrecer estudios de español, Muy interesante. sumándose a las ya existentes. Sí, y hoy en día, unas 86 universidades cuentan con este programa. Ajá. Y además, desde 2018, el español ya es una opción en el examen nacional de ingreso a la universidad, lo que ha abierto nuevas oportunidades para los estudiantes chinos. Qué importante lo que estás señalando, Sandro. ¿Esto también te motivó a viajar o te llevó a conocer algún país de Latinoamérica? Ujú, Sabes que acá en claro, Argentina te por- estamos esperando en cualquier momento, vas a ser muy bien recibido. Pero claro, ¿conoces algún espero. país de Latinoamérica? ¿Ha sido o por trabajo, o por gusto, o por vacaciones? Claro, claro. Y no solo para mí, creo que para también mis estudiantes. Muchos ya tienen el deseo de viajar o hacer una visita o para hacer un trabajo algún día en América Latina, incluido todo el mundo hispánico. Pero sí, para ellos existen algunas preocupaciones todavía, porque ahora la mayoría de mis estudiantes creo que estudian en un idioma extranjero, la mayoría son las chicas, Ajá, porque las chicas tienen más talentos en idiomas, en sí, lo lingüístico, ¿sí? Por eso ellas y sus familias se preocupan por la seguridad, ajá, porque ellos no saben lo real en este mundo hispánico, lo que pasa ahora, claro. qué política, eso sí. Por eso esta aleja, creo que el sueño. Así que todavía necesitan más conocimientos y más prácticas reales con los hispanohablantes para conocer el Claro. país. Y bueno, son Ujú. realidades, admitámoslo, muy distintas, ¿no? La región latinoamericana Sí. es la región más desigual del mundo y no Ujú, es homogénea políticamente. Está siempre, hoy es una región por la que ha vuelto Estados Unidos y se manifiestan ujú, tensiones geopolíticas que se ujú, traducen en las políticas locales. La presencia de China es muy fuerte comercialmente en la región ujú, latinoamericana, ¿no? Es uno de el segundo socio comercial y el primero en algunos países, en cantidad de ujú, inversiones, negocios, acuerdos de cooperación, intercambio, ujú, como bien vos lo mencionabas inicialmente, en diferentes ámbitos. Y es cierto, es una región donde, bueno, la inseguridad
está a la orden del día y la verdad que somos países con un alto nivel de conflicto social. Si hoy vos vinieras a Argentina, vos tendrías semanas o días donde no podés transitar por la ciudad de Buenos Aires, producto de protestas, en fin, o reclamos que se hacen en respuesta a las políticas económicas, digamos, no es fácil. Así que sí, comparto cierta preocupación, pero cuando uno conoce el ámbito y tiene referentes y gente conocida, bueno, uno puede oficiar de anfitrión respecto a las visitas y orientarlas en las zonas más seguras, en los horarios más apropiados, en cómo se visitan lugares, en no exponerse innecesariamente. Bueno, estarán protegidos, eso yo te lo prometo, Sandro. Así que con tus alumnos o vos mismo, cuando vengas, y te hago así consultas. Vos hiciste una referencia rápida en relación a algunos códigos de los jóvenes cuando, bueno, se comunican, dialogan con sus celulares. Hay un idioma de la juventud china que a veces no se pueden traducir porque son expresiones idiomáticas muy, muy locales, ¿no? Muy de una generación. Acá pasaría lo mismo. Inclusive yo, hay códigos o expresiones de la juventud que no les entiendo cuando me hablan. O, o tengo que imaginarme lo que me están diciendo, más o menos. Esto ocurre en China, esto requiere una traducción ya no al español, al chino requeriría una traducción. Claro, entre los chinos también necesitamos Sí. más explicaciones o traducciones sobre sus, ¿cómo se dice? ¿Jerga? ¿Su jerga? Jerga, el argot. Sí. Pero yo digo que me gustaría compartir una anécdota. Es que bajo este contexto de la colaboración global, creo que más familias chinas fomentan el aprendizaje temprano del español. Ellos se prestan mucha atención en aprender este idioma, porque algunas contratan profesores particulares desde la infancia de sus hijos. Y por ejemplo, como mi experiencia, yo también soy examinador del examen tele en China, en Chongqing, y he visto a una niña de 8 años presentarse al examen tele al nivel C1. Así que el nivel avanzado solo tiene 8 años, lo que muestra el compromiso de algunas familias con este idioma, porque sus padres nos dicen que tienen una profesora mexicana desde muy pequeña. Ajá, qué interesante. O sea, que hay experiencias en niños ya por decisión familiar de que aprendan español. Sí, Bueno, ¿qué sí. país visitaste de Latinoamérica hasta ahora? Ahora solo O de México. Iberoamérica. Solo México y Sí, te formaste en España, ¿no? De Iberoamérica sería eso. Bueno, la verdad que el destino es muy lindo porque México culturalmente es un país que es, no sé cuántos días estuviste, pero bueno, es un país para recorrer con una historia fabulosa de ujú. su cultura indígena, incaica, maya. También el español me da mucha sorpresa. Creo que el aprender este idioma me da mucha fortuna de saber un nuevo mundo, como me abre una ventana para conocer un mundo tan fresco y tan enriquecedor. Por ejemplo, en la película mexicana tema animación Coco, Ah, sí, sí, hermosa. hermoso. Sí, pero si solo sabemos leer los subtítulos chinos, no podemos entender los matices de la lengua. Por ejemplo, abuela, abuelita, Sí. abuelita. Esta palabra ya tiene una emoción de cariño. Por eso, si solo leemos su subtítulo en chino, no podemos sentir tan claramente esta matiz. Es cierto, y es cierto lo que decís, Coco, aparte Ujú, como una película animada que parece ujú, destinada a un niño, yo la vi y como adulta la disfruté muchísimo y me puedo imaginar porque hay situaciones que se dan en la película que son muy propias de la cultura latinoamericana, con las particularidades mexicanas, el sí, vínculo con sí. la abuela, cierta cuestión vinculada con la muerte, Ujú, que en Latinoamérica, inclusive en el norte de Argentina,
En México en particular, bueno, acá también, pero en México en particular, se festeja el Día de Todos los Muertos. En los cementerios las tumbas se decoran de flores, se Ujú. hacen homenajes. Digamos, no es una conmemoración que te turbe, es una fiesta. Sí, Y eso sí. es una herencia muy, muy incaica, pero que está presente en la sociedad contemporánea, ¿no? Se dan Ujú. niveles de sincretismo. Obviamente, Latinoamérica es muy joven en relación a China, ¿no? China habla de más de 5.000 años, es imposible irse tan para atrás acá. Pero bueno, en nuestro pasado se hace presente en ciertas culturas que se siguen preservando más allá de la globalización cultural, ¿no? Ujú. Es como un fenómeno que uno a veces no lo puede explicar en el terreno de las ciencias sociales o políticas o económicas. Puede considerar algunos aspectos homogéneos culturales, pero hay mucho arraigo a la cultura de tu tierra, ¿no? Y lo ves en la Sí. comida, en los bailes, en la música y en algunos festejos. Sí, por eso creo que es el cargo de los traductores, porque deberíamos fomentar los intercambios entre diferentes culturas. Para mí creo que también, aunque mi formación incluye los aspectos culturales de lo extranjero, de América Latina, pero estos contenidos didácticos resultan insuficientes, a decir verdad. La mayoría de nuestros profesores chinos han cursado sus maestrías y doctorados en España y son minorías los que tienen experiencia docente en América Latina. Y la mayoría de los profesores extranjeros también son españoles. Ahora solo contamos con un profesor de Cuba. Por eso carecemos de recursos humanos para ofrecer una amplia enseñanza sobre la rica cultura latinoamericana. Esto se refleja en el hecho de que cuando me reuní con ustedes, con vosotros, con los periodistas latinoamericanos en Chongqing, notaron inmediatamente que había estudiado español en España, ya que hay diferencias obvias en mi acento y mi vocabulario en comparación con el español de América Latina. Sí, sí en la fonética, pero lo que pasa, y yo te sigo reivindicando y lo voy a decir siempre, a nosotros nos maravilló tu capacidad de traducción y bueno, y pudimos conectar contigo y con las situaciones que estábamos viviendo. Tu Ujú, asistencia no la vivimos únicamente por la traducción literal que vos podías llegar a hacer. Tenías un hándicap, y yo creo que ese hándicap es de aquello que vos estás hablando, que es algo ujú, más. Vos tenías un componente de conexión cultural con nosotros que yo no lo observé en otros traductores, incluso de otros países. Y eso es un capital, una riqueza que enseguida es recibida por quien te escucha. No solamente ujú, escuchamos la traducción de lo que un tercero decía, sino que había una impronta. Por eso la primera pregunta, ¿qué agrega el intérprete, el traductor, cuando traduce, ¿no? Y que lo hace en un idioma que tiene su origen, que viene de determinados países, con sus culturas. Es como que eso te llega cuando está, aunque no se hable de esto explícitamente, porque si ujú. no, uno no notaría la diferencia. Y hubo una diferencia. O sea que Ujú. yo te estoy tirando flores, Sandro. Te tiro flores. Gracias. Realmente es así. Inclusive algunos periodistas que viajaron con nosotros, inclusive del equipo de Clave China, lo tengo que decir, Silvana Redivo, que es productora general acá del programa, Alberto Borda, que también es del equipo de Clave China, sabían que íbamos a hablar con vos y te mandan un inmenso abrazo y un enorme cariño. Así te Gracias. recordamos. Sandro, Ujú. ¿querés agregar algo más? Vale, algo más es que también esta mañana recomiendo a alguna de mis alumnos que se llama Ameria, también trabaja en Argentina ahora. Creo que con el paso del tiempo muchos graduados como ella han ido a trabajar a la América Latina
y han adquirido una comprensión más profunda, más auténtica de la región que la de los profesores en la escuela. Por ejemplo, ella siempre me enseña muchos términos, muchas palabras locales, comparte con frecuencia noticias sociales argentinas conmigo y nombres específicos de platos a pedir comida y Ajá. costumbres lingüísticas especiales, como ejemplo los diferentes términos para popote en Latinoamérica, como sorbete también, popote, pompillas, son varias Sí, porque se usa en distintos lugares. es Creo cierto. que estas prácticas, estas experiencias son más enriquecedoras que solo los que eran papeles en los textos. Claro. Creo que son muy vivas, son muy enriquecedoras. Así que algún día también espero que vaya a Argentina a experimentar en persona. Ya te dije, vas a ser muy bien recibido y bueno, y vas a vivir también el arte nuestro. Y el lunfardo, como lo llamamos, a un lenguaje que está muy presente en el tango argentino y en la vida cotidiana, que es un idioma muy particular, construido allá de la mano de las corrientes inmigratorias que llegaron a Argentina. Lo llaman a veces el idioma portuario, puertos, algunos llaman el idioma carcelario, que era el idioma, el código críptico de las cárceles. En fin, lo cierto es que al día de hoy seguimos hablando un poco en castellano, o en español, como querramos decir, y un poquito también en lunfardo. Así que te mando un abrazo enorme, Sandro, y me encantó compartir contigo estos minutos aquí en Clave China y espero que la audiencia lo haya disfrutado como lo disfruté yo. Abrazos. Clave China. Bueno, muy linda la charla con Sandro. Ha sido una experiencia, otra experiencia más, digo, acá en Clave China, de vincularnos de una manera coloquial y afable con quienes aportan al entendimiento entre las personas, entre los seres humanos. Les cuento algo. Estoy llegando a China, aún no llegué a la ciudad de Jiangxin, donde fuimos invitados a debatir sobre temas que hacen no solo la preocupación de los periodistas, sino del conjunto de la humanidad. Esta tarea es la que tiene China y siempre es un escenario afable, lindo y muy amigable para debatir temas que son muy importantes. El vuelo recaló, les cuento, en Etiopía, su capital es Addis Abeba, y me preguntaba, ¿qué sabemos de Etiopía? Los medios hablan de Etiopía, leemos, escuchamos algo de Etiopía, muy pero muy poco. Nos interesa saber qué pasa en este país. Sus idiomas oficiales, les cuento, es el idioma amárico, el somalí, el oromo, el tigriñá y el afar, ¿no? Rarísimos los nombres. Es un país de África Oriental, algunos lo califican como un país extraño. Por ejemplo, les cuento, no están en el año 2025, están en el año 2017 y esto se debe a que en el país africano no se sigue el calendario gregoriano, que es el más conocido del mundo. El calendario etíope, también conocido como el calendario de la Iglesia Ortodoxa Etíope, tiene sus raíces en el antiguo calendario egipcio, que los ubica hoy en el año 2017. Sí, es una suerte de túnel del tiempo, pero es un país que tiene características muy lindas y también está atravesando una crisis humanitaria. Sobre Etiopía vamos a profundizar porque, ya les digo, conocemos muy poco y estando aquí reflexionaba en torno a cuánto conocemos de este país africano. Vamos a la música. 时钟它不停在转动，伤心的泪儿谁来擦？是不是还会？滴答滴答滴答滴答，时针它不停在转动。滴答滴答滴答滴答，小雨它拍打着水花。
答叮答叮答叮答，是不是还会牵挂他？滴答叮答叮答叮答，有几滴眼泪已落下。滴答叮答叮答叮答，寂寞的夜和谁说话？滴答叮答叮答叮答，伤心的泪儿谁来擦？滴答叮答叮答叮答，整理好心情再出发。滴答叮答叮答叮答，还会有人把你牵挂。滴答叮答叮答叮答，寂寞的夜和谁说话？滴答叮答叮答叮答，伤心的泪儿谁来擦？滴答叮答叮答叮答，整理好心情再出发。滴答叮答叮答叮答，还会有人把你牵挂。Bueno, este programa ha sido un vuelo largo, por supuesto, muy duro, más que el programa. Simplemente busco en los aeropuertos una manera de comunicarme con ustedes para no abandonarlos, para estar y compartir, como siempre. Los abrazo y no los abandono. Los dejo en buena compañía, aquí con Clave China, y hasta el próximo domingo. Y ahí les contaré mis próximas imágenes en Shanxi, que es el lugar a donde voy. Por supuesto, compartiré con ustedes todo lo que pueda. Hasta el próximo vuelo con Clave China y ustedes como pasajeros en este recorrido.不伤心。